Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 7 de noviembre del año 2012. El día de ayer se cumplió el plazo inexorable para la realización de las elecciones en los Estados Unidos, en la que se confrontaron, como tradicionalmente ocurre, el Partido Demócrata, representado por el presidente Barack Obama, que buscaba su reelección, y el Partido Republicano, representado por Mitt Romney, que era el adversario que había venido creciendo en las últimas etapas del proceso. Estados Unidos entró a la elección en medio de grandes debates. El primero de los debates es el de la economía. Ayer mismo, los analistas de los canales de televisión internacional, particularmente de la CNN, destacaban que el 70% de las personas en Estados Unidos están en desacuerdo, están descontentas, están molestas por la forma en la que se maneja la economía. Por otro lado, como un dato contrastante, la inmensa mayoría de los ciudadanos norteamericanos consultados vía telefónica desde CNN sobre el tema económico respondieron en un 56% estar optimistas respecto de lo que viene en el futuro de la economía de los Estados Unidos. Un 10% no tiene una idea de lo que está pasando o de qué cosa pueda pasar en la economía, y el resto está dividido entre los catastrofistas, que dicen que este es el principio de lo que se podrá configurar en una nueva crisis de la economía norteamericana, y los que dicen que si no mejoran las medidas económicas del nuevo régimen, las consecuencias para la economía norteamericana los sacarán de la competitividad en los mercados internacionales. Por otro lado, los temas vinculados a la religión, como son el tema de el matrimonio de homosexuales, la adopción de hijos por parte de estas parejas de homosexuales, el tema de la eutanasia, que es uno de los temas que ahora está teniendo una enorme incidencia en los debates en las áreas no solo académicas, sino en los grupos culturales dentro de la sociedad de Estados Unidos, marcan otro de los factores que pone al nuevo gobierno ante un compromiso bastante importante y significativo. El desempleo, que es el otro de los grandes temas de comentario en los Estados Unidos, parecían indicar todos estos factores que la elección tendría poco interés por parte de la población. Se había, a través de los medios de comunicación, principalmente escritos, descalificado a los políticos en general, no a Barack Obama, no a Mitt Romney, sino a los políticos en general. Se habían descalificado los partidos, se habían descalificado los organismos de representación. Había como una especie de escepticismo galopante en el escenario norteamericano que de alguna manera parecía indicar que la elección del día de ayer iba a ser una elección con poca participación, con pocos
integrantes de la sociedad dispuestos a pasarse una hora en una fila para votar. Las encuestas que se habían venido manejando, tengo aquí a la mano las últimas, le daban una ventaja a Romney, que no era una ventaja muy abundante, pero que hacía ver que la competencia se iba a poner bastante más reñida de lo que algunos habían supuesto. Y el colegio electoral, como habíamos comentado la semana pasada, estaba señalando que en los números Obama andaba un poco mejor que Romney y que tenía que hacer un enorme esfuerzo para que estados como Ohio y como Florida al final de cuentas lo beneficiaran con sus votos. En la última encuesta, por lo menos que yo reconocí en la prensa nacional, que es la de el día de el lunes, la expectativa de voto para Barack Obama estaba en 47.4 y la de Romney en 47.3, es decir, por una décima estaba ganando Obama. Los comentarios de los simpatizantes de los dos contendientes eran muy radicales en su postura. Hacia principios de la tarde del día de ayer, en el cuartel general de Romney había una, si no euforia, cuando menos había una gran esperanza de que las elecciones favorecieran a este partido. Ya hacia las 9 de la noche las cosas comenzaron a cambiar. Los representantes de los partidos, los representantes de los grupos políticos presentes en los medios de comunicación televisivos y con espacios que eran equitativos, es decir, se dejaba hablar a unos y a otros, había un debate intenso entre los analistas y había toda una serie de reflexiones respecto de lo que estaba pasando en la población en ese momento. La tormenta, el huracán que azotó de manera inmisericordia la ciudad de Nueva York había dejado una secuela terrible y algunos decían que este iba a ser el despeñadero de Barack Obama. La realidad fue muy diferente. Barack Obama logró en una acción espectacular y muy inteligente sumar a los representantes de los partidos, de los dos partidos, compartir con ellos la definición de los programas de ayuda, dejar en manos de los representantes de los partidos la canalización de estos recursos, evidenciar el liderazgo de estos personajes dentro de la sociedad, le dio muy buenos resultados. La atención se desvió de la figura del presidente a la de los representantes de los partidos y estos se vieron obligados a hacer un muy buen trabajo precisamente porque el presidente los había dejado en una posición privilegiada ya fuera para quedar bien calificados o privilegiada para ser absolutamente descalificados. El presidente Barack Obama hizo varias comparecencias en la televisión norteamericana en las que, como presidente de los Estados Unidos, hizo un llamado a la sociedad a que participara en las votaciones. Hizo la defensa de la democracia representativa
hizo la defensa del voto ciudadano. Y esto, sin duda, fue un mensaje que animó a muchos a entrar en este cotejo electoral que fue subiendo en apreciación a lo largo del día y que comenzó a tomar tintes incluso un poco dramáticos hacia las 10 de la noche, cuando parecía que los números favorecían más a Romney que a Barack Obama. El análisis que estaban presentando los simpatizantes de Romney estaba centrado sobre la capacidad que Romney y su grupo de apoyo tenían para la solución del problema económico. Hablaban de que, integrado el núcleo de los partidarios, principalmente por empresarios exitosos, estos tenían en sus manos toda una serie de mecanismos que, de ser implementados por el gobierno, darían magníficos resultados para sacar adelante la economía. Por otro lado, se comenzaba a hacer una descripción del escenario de la economía mundial con una perspectiva que ya no es la perspectiva pesimista, la perspectiva de corte radical, muy al estilo de Chomsky, que anuncian el futuro como el desastre que es inminente, y por el contrario, los diferentes analistas de los dos partidos coincidieron en que el proceso de la economía mundial comienza a funcionar, que después de un largo bache en el que la economía parecía primero no encontrar fondo y después de haber encontrado fondo no encontrar camino de salida, ahora dicen la economía comienza a evolucionar de manera lenta, pero esta lentitud en el proceso, dicen los analistas, permitirá a los países que entienden la dinámica de los acontecimientos comenzar a subirse a tiempo en este andamiaje económico que se va desarrollando, va creciendo, se va fortaleciendo, y con él quienes hayan sido capaces de sumarse a sus planes y llevar a cabo sus expectativas, precisamente porque entendieron qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo. La visión económica viene unida en la reflexión al tema de los empleos. En la medida en la que la economía norteamericana comience a crecer, la parte especulativa no desaparecerá, porque es imposible que desaparezca, pero será relegada, según los especialistas, a su verdadero papel, y los recursos se invertirán en el área de la producción. Y ahí, sin duda, la situación del mundo asiático, la situación del Océano Pacífico, los planes de transformación de la economía en una nueva visión de un capitalismo que parece haber encontrado la puerta de salida a los numerosos problemas que había venido arrastrando, le daban a los analistas la expectativa de una situación que de inmediato, en cuanto el nuevo gobierno entrara, no importaba si fueran los republicanos o si fueran los demócratas, la sociedad percibiría que las cosas iban mejor. Otro de los temas que los analistas estuvieron analizando mientras se estaba planteando el desarrollo de las elecciones era el tema de lo militar. Barack Obama ha sido contrario a manejar una acción bélica
de forma agresiva y permanente. Ha sido partidario de las negociaciones y de los acuerdos. Y uno de los puntos neurálgicos en este debate sobre las fuerzas militares y las organizaciones terroristas es el tema de Irán, la posible construcción de armas atómicas por parte de Irán y la acción de los israelíes, la denuncia que hacen los israelíes en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos no puede limitarlos a ellos en su defensa territorial, sobre todo con un adversario como Irán, que ya anunció que en el caso de tener un arma atómica la utilizará de inmediato y sin previo aviso contra el pueblo de Israel. El gobierno de Barack Obama, decíamos desde la vez anterior, ha venido manejando una estrategia de negociaciones y de acercamiento con la idea de que el gobierno iraní no representa a sectores de la sociedad de este país que están interesados en la paz y en la convivencia. Dice Barack Obama que su propósito no es unir a la población de Irán en torno a los fundamentalistas atacando a Irán, sino su estrategia es unir a los iraníes en torno a los demócratas, a los moderados, a los que están pensando en una sociedad con una perspectiva más liberal y más laica, y con ello reducir el poder de los fundamentalistas y por lo tanto del terrorismo. El análisis que hacen los seguidores de Rumni en este tema no deja de ser interesante porque ellos coinciden básicamente con Obama, pero tienen una diferencia que es muy importante: el tiempo. Para los seguidores de Rumni, esto de lo que está hablando Obama no puede esperarse a que las circunstancias maduren. Estados Unidos tiene que crear las condiciones para que maduren y en todo caso forzar el entendimiento para que Irán entienda que no es un castigo a la población, que no es una acción en contra de los habitantes pacíficos de este país, que los hay, sino que esto es un reclamo a aquellos que pretenden desestabilizar no la paz de Israel, sino la paz del mundo con una acción como la que Ahmadinejad ha amenazado al territorio de los judíos. En esta situación, los seguidores de Rumni dicen que la mejor fórmula es la acción inmediata, el hacerse presente Estados Unidos con una mayor acción militar y una conminación al gobierno de Irán a que deje que los expertos de las Naciones Unidas revisen el territorio y diagnostiquen qué es lo que está pasando en los lugares en donde hay investigación atómica. El tema es sin duda un tema que inquieta a muchos de los analistas, inquieta a muchos de los estrategas, pero a la gente de la sociedad a la que se le preguntaba sobre el particular, la mayoría no tienen una idea y lo que decían, probablemente influidos por las cosas que leen en la prensa, era que era necesario ponerle un hasta aquí a los iraníes y que para esto era mejor Rumni que Barack Obama. En este tiempo entre el resultado final y que iban cerrando los diferentes estados la elección,
Los medios de comunicación televisivo nos presentaron lo que es la maravilla de la tecnología en este momento, con unas pantallas touchscreen que son verdaderamente asombrosas. Los encargados de seguir el ritmo de las elecciones nos iban llevando hasta el condado en donde se acababan de dar los resultados. Y así uno podía ver en estos detalles excepcionales un entramado de colores azul y rojo que nos permitía darnos cuenta de que el escenario para cualquiera de los dos que ganara iba a estar no solamente competido en los votos del colegio electoral, sino muy competido en la actitud de la sociedad. Particularmente en el estado de Florida, sobre el que se detuvieron con mucho mayor atención e intensidad los que venían siguiendo el proceso de las votaciones. Fundamentalmente en estos lugares se podía apreciar condados en donde la votación era 50 y 50, 47 y 53. Es decir, los números estaban tan cercanos que marcaban una enorme diferencia de hace 4 años. Todos los analistas, los simpatizantes de Obama y los de Romney coincidieron en que las elecciones del día de ayer fueron totalmente diferentes de las de hace 4 años. Hace 4 años, en primer lugar, había una enorme esperanza en que Barack Obama resolviera casi de manera mágica los grandes problemas que se venían arrastrando. Las votaciones le dieron a Barack Obama, el Congreso le dieron a Barack Obama la Cámara de Senadores sin ningún problema. Hoy ya no ocurrió así. Hoy las cámaras y el Congreso están divididos y eso significa que tendrá que haber negociaciones entre unos y otros para finalmente llegar a un entendimiento y sacar adelante los planes que el gobierno está proponiendo para enfrentar la nueva situación en la que el empleo, la productividad y el crecimiento de la economía son prioritarios. Se habla por parte de algunos analistas de que la política está descalificada porque es el lugar en donde los intereses económicos se reúnen para decidir. Y aunque no deja de ser parcialmente real esta afirmación, la pregunta es ¿en qué otro lugar los intereses políticos, económicos, sociales, culturales de una comunidad se van a manejar si no es aquí? Y lo importante es que se manejen de manera adecuada, no que se dejen de manejar. ¿Qué cosa haría entonces el Estado para agenciarse fondos, para orientar recursos a determinadas áreas donde el gobierno no puede o no debe intervenir? ¿Cómo le haría si no se llegan a estos entendimientos que molestan tantísimo a algunos que son puristas de la política y piensan que se puede seguir funcionando en la política como en la época de Sócrates, de Platón y de Aristóteles? A mí estos 3 personajes me resultan enormemente agradables. Es más, soy un admirador particularmente de Aristóteles, aunque no dejo de reconocerle a Sócrates y a Platón sus enormes aportaciones. Pero de ahí a que yo piense que el ideal en este momento es la democracia directa de los griegos, pues es simplemente no entender lo que era la democracia de una ciudad que tenía como máximo 10,000 habitantes. Y de esos 10,000 habitantes, la mitad, si no es que más, que eran mujeres, no votaban. Y de los hombres no votaban los que eran extranjeros, metecos y periecos.
los que eran extranjeros y vivían en la ciudad o eran extranjeros y estaban de paso, esos no votaban. Es decir, el número de las personas se va reduciendo posiblemente a 5,000, a 6,000, y con ellos se hacía la eclesia, la asamblea, en la cual se tomaban decisiones que ya eran sumamente difíciles. Hay que leer a Platón en sus críticas y a Aristófanes sobre todo en sus críticas a la democracia ateniense para darnos cuenta de que una comunidad de 5,000 votantes era inmanejable. ¿Alguien se puede imaginar a la sociedad del Distrito Federal convocada para tomar decisiones por la vía directa? ¿Alguien se puede imaginar el Zócalo repleto de lado a lado y al orador preguntando, a ver los que opinan esto, que levanten la mano para contarlos? Y cuando uno descubre la realidad de los mecanismos de las diferentes épocas, en primer lugar, creo que para el momento en el que se implementó en Atenas, esto fue un avance excepcional. Pero hoy la democracia requiere de otros mecanismos. Y el mecanismo más interesante que se presentaba el día de ayer eran estas urnas electrónicas en donde con una mecánica parecida a la de las tarjetas de crédito se daba paso a la votación y se reducía de manera significativa el tiempo. Aún así hubo lugares donde la gente permaneció más de 1 hora de pie para ir a votar, lo que quiere decir que la afluencia de votantes fue realmente interesante y significativa. Decíamos, la democracia norteamericana es una democracia que tiene peculiaridades. Su sistema de conteo de los votos del colegio electoral le hace diferente de las votaciones directas como la nuestra. Se puede dar el caso, y se ha dado el caso, de que los votantes populares discrepen de la votación del colegio electoral y que parezca que hay un divorcio entre la sociedad y el candidato ganador. En la práctica, estos fenómenos se reducen en el momento en el que se da a conocer al vencedor. Cuando se dice quién ganó, opera en la mecánica de los organismos norteamericanos una situación que pudiéramos calificar de virtuosa, en la que se acepta el veredicto de la sociedad y todos se suman en el mismo proyecto. En este periodo intermedio del proceso electoral, mientras veíamos cómo se iban iluminando de colores los escenarios y veíamos el número de los indecisos que pesaba de manera significativa en el proceso electoral, se mostró la presencia de los independientes, que en algunos lugares llegaban a ser el 43%, es decir, un número más que significativo. Curiosamente, después de que terminan las elecciones, me tocó escuchar a uno de los analistas norteamericanos señalar que los llamados independientes en la realidad estaban mayoritariamente relacionados o con los demócratas o con los republicanos, y que este juego de independientes era para que los partidos tuvieran en estos escenarios que a veces pesan en su opinión para la toma de algunas decisiones de tipo electoral, que los partidos tuvieran canicas con las que jugar y que el asunto no quedara realmente librado a grupos que por muy honestos que sean y por muy idealistas,
muchas veces no tienen realmente una percepción del impacto de lo que puede significar alguna decisión motivada por estos, entre comillas, independientes. La elección termina en los estados y los números comienzan a fluir rapidísimamente. En el lapso de unas cuantas horas, los números que no son números que van a exigir una revisión, sino que son números ya definitivos, van creciendo y van mostrándonos cómo se va integrando el voto que finalmente le da, desde el punto de vista del colegio electoral, una puntuación a los candidatos que están en ese momento muy atentos a los números, porque eso significa sus posibilidades reales o no de seguir avanzando. Decíamos, para las 9 de la noche, el reporte de el cuartel general de Mitt Romney ya decía que había caras largas y que había toda una serie de informes que habían estado llegando que hablaban de que las cosas no iban tan bien como ellos pensaban horas antes. Por lo tanto, los mecanismos de auscultación de los partidos iban señalándole a los candidatos las expectativas reales para crecer o no crecer en el escenario. Terminado el proceso y comenzaron a llegar los números, en cuanto los números llegaban a un determinado volumen, se hacían proyecciones y comenzaban a aparecer los números que originalmente favorecían a Romney, favoreciendo cada vez más a Barack Obama, sin llegar a ser nunca aplastantes. Es decir, la elección, a diferencia de la de hace 4 años, tuvo sus elementos que le dieron a Barack Obama un triunfo que podemos considerar holgado, pero que sin embargo obligaron a que se emplearan a fondo los seguidores del presidente para su reelección, porque los números que estaban apareciendo son números que resultaban aparentemente indicadores o indicativos de que la elección podía ganar la Romney. Cuando hacia el filo de la medianoche se marcan ya los resultados por proyección que hacen inevitable el triunfo de Barack Obama, cuando la distancia en votos electorales es tal que ya no hay posibilidad de recuperación por los votos que todavía están hoy en disputa, aunque ganara todos esos votos, Romney no puede ni siquiera empatarle a Obama. Se da paso a una impresionante ceremonia, y esta es la declaración del candidato Romney de que ha perdido la elección. Uno pudiera imaginar, tomando como referencia nuestros escenarios electorales, a alguien al estilo López Obrador diciendo que los números ahí están, porque los números además ahí están, la diferencia de votos entre los dos no es muy grande. Uno pudiera imaginar a alguien increpando, a alguien renegando, a alguien denunciando. El discurso de Mitt Romney es un discurso impresionante. Es un discurso dicho con una seguridad extraordinaria. No es un hombre derrotado el que está hablando. Es un hombre que sabe que ha perdido una batalla, pero sabe que todavía puede hacer muchas cosas. Es un hombre que confía en su proyecto. Es un hombre que confía en las soluciones que había venido proponiendo.
y es un hombre que confía sobre todo en los Estados Unidos. Este es un mensaje impactante porque no llega a quejarse de los resultados, sino llega reconociendo los resultados y diciendo: acabo de hablar con el presidente Obama y acabo de felicitarlo y acabo de decirle que puede contar conmigo y con mi equipo para todo aquello que pueda ayudar en el desarrollo de los problemas. Y luego, con una actitud verdaderamente muy interesante, Romney dice: Estados Unidos vive un momento crítico en la historia, y ese momento crítico Estados Unidos no lo puede afrontar dividido. Estados Unidos tiene que estar unido en un solo proyecto, y ese proyecto yo hubiera querido dirigirlo, pero la sociedad decidió que fuera el presidente Barack Obama, y por lo tanto todo nuestro apoyo y respaldo a Barack Obama para que el escenario de desarrollo y de crecimiento siga adelante. Nuestro lema es adelante, vamos hacia adelante, vamos a crecer, vamos a convertirnos en un país en donde estemos orgullosos de pertenecer al mismo, y un país en el que todos respaldamos la política del presidente. Yo me pregunto qué hubiera ocurrido aquí si alguno de los candidatos actúa de esa manera. Seguramente sería criticado, descalificado, decapitado, porque se supone que no puede haber lealtad con el país. Hay lealtad ni siquiera con los partidos, hay lealtad con los proyectos personales. Mientras Romney estaba marcando un camino totalmente diferente. Hizo alusión a su familia, hizo alusión a los que habían colaborado. El mensaje fue un mensaje vibrante, un mensaje que no dejó el sabor de la derrota en sus seguidores. Al contrario, les dejó la ilusión, les dejó la esperanza, les dejó la certeza de que lo que estaba ocurriendo era en beneficio de los Estados Unidos. El discurso de Romney fue televisado y enviado al cuartel general de Barack Obama. Y ahí, para sorpresa de muchos, en el momento en el que Romney hace el reconocimiento del triunfo y ofrece su participación y habla de este modelo de Estados Unidos que tiene que crecer, la asamblea ahí reunida aplaudió. Esto es verdaderamente digno de tomarse en cuenta y es un ejemplo que deberíamos aprender. Cuando los simpatizantes del candidato ganador oyen al perdedor y le aplauden, quiere decir que en esa sociedad hay una madurez para entender que este tipo de acciones son fundamentales para el desarrollo y para el crecimiento de la democracia en estas latitudes. El presidente Barack Obama, después de hacerse esperar casi una hora, llega a su cuartel general, en donde la gente había estado en una euforia delirante. La gente estaba feliz de que había ganado Barack Obama. Y el discurso de Barack Obama, como el discurso de Romney, es algo que vale la pena conservar. Barack Obama no llega a ensañarse con su oponente. Por el contrario, en una de sus primeras explicaciones dice que si los dos se contradijeron de manera tan rabiosa y radical, es porque los dos aman así a los Estados Unidos. Es decir, le da a la controversia no el rango de enfrentamiento personal, sino el enfrentamiento de proyectos por mejorar
a los Estados Unidos. Y dice que Romney deja un ejemplo a la sociedad norteamericana de cómo una familia es capaz de apoyarse y es capaz de seguir en la política detrás de una de las campañas más interesantes y más exitosas que los republicanos han tenido en Estados Unidos. Desde luego recoge el ofrecimiento de Romney y dice: he hablado ya con él y volveré a hablar con él y su grupo porque me interesa que estemos unidos para sacar adelante a los Estados Unidos. Y entonces dice Barack Obama: este país fue construido hace 200 años por los padres fundadores. Y este país se ha mantenido a lo largo de estos 200 años, más de 200 años, en la línea de los fundadores por la acción de un grupo, y ese grupo es el de ustedes, es el de la sociedad norteamericana. Son los ciudadanos norteamericanos los que califican esta elección y los que marcan el día de hoy una de las epopeyas políticas y democráticas más importantes de la historia de los Estados Unidos. Los que están viviendo este momento, los que estamos viviendo este momento, un día nos detendremos para decirles a quienes nos quieran escuchar: yo estuve en esas circunstancias y participé en esas elecciones. Barack Obama recorre los temas de la economía, recorre los temas de los impuestos, recorre los temas del desempleo, recorre el tema del terrorismo internacional, recorre el tema del poderío militar de los Estados Unidos, recorre la nueva visión de la política internacional en la globalización frente a escenarios que son totalmente diferentes de los que se contemplaban hace 4 años cuando él subió a la presidencia. Y él dice: he aprendido mucho en estas elecciones, dice, y me lo ha enseñado la sociedad. Regreso a la Casa Blanca, dice Barack Obama, con una mucho mayor experiencia de la que salí cuando inicié la campaña. Regreso además con muchas y muy buenas ideas que fueron las que oí de la gente. Regreso además, dice, con el reclamo de muchos que no están satisfechos. Dice, y que tienen razón en no estar satisfechos. Dice, ha llegado el momento de demostrar que los políticos resolvemos las cosas y no solo hablamos de resolverlas. Y hace una crítica a los medios escritos diciendo: han intentado desprestigiar a los políticos diciendo que somos unos cínicos en los cuales no se puede confiar. Han tratado de desprestigiar a los partidos quitándoles su capacidad de representación. Este es el momento en el que los políticos tenemos que demostrar que somos hombres de acción y que somos hombres que buscan el bien de este país. Por eso la alianza con todos aquellos que quieran hacer de Estados Unidos la potencia que todos deseamos es algo que no vamos a poder impedir. Vamos a realizar un esfuerzo monumental y vamos a tratar de convertirnos en el país que todos los norteamericanos quisieran tener. Y habla un país de libertades, habla un país en donde no importa quién seas, cómo te llames, de dónde vengas, qué color tengas, cómo estés vestido, tengas la misma oportunidad para crecer, para vivir mejor, para hacer lo que dentro de la ley
esta te permite sin que nadie te pueda obstruir. Dice, ese es el Estados Unidos que entre todos queremos construir. El mensaje es un mensaje vibrante. Obama es un buen orador, es un orador que sabe tocar las fibras sensibles del auditorio, es un orador que enfoca con mucho tino los temas que sabe que van a provocar dentro de los que están ahí presentes reacciones favorables y inyecta en la sociedad la esperanza. Y él lo dice de manera específica. Yo quiero llevar a la sociedad norteamericana el mensaje de la esperanza. Y dice, la esperanza no es el optimismo. El optimismo es un estado de ánimo. La esperanza es una actitud frente a la vida. Y en esa actitud frente a la vida, dice, creo que los que perseveramos, los que tenemos conciencia de lo que podemos lograr, nos fortalecemos con esta virtud, con la virtud de la esperanza, y entonces podemos sacar adelante los proyectos en los cuales estamos involucrados. Este mensaje de esperanza habla de la importancia en una sociedad, así sea la norteamericana, de estos temas que a veces se menosprecian porque se cree que se está entrando en una especie de lenguaje ideologizado. No, los lenguajes políticos, cuando son capaces de transmitir valores trascendentes, y la esperanza es un valor trascendente, impactan, convencen, arrastran, atraen. Barack Obama termina su discurso haciendo una pública profesión de fe en la fortaleza de Estados Unidos y en la posibilidad de convertir a Estados Unidos en un nuevo líder mundial, y termina dando a todos su bendición, lo cual también resulta sorprendente en una sociedad bastante alejada de los conceptos religiosos, de la misma manera que resultó muy sorprendente la declaración de Romney: rezaremos porque el presidente Barack Obama pueda cumplir los propósitos que ha manifestado para el bien de este país. La visión final, el balance final que pudiera uno tener del proceso electoral es que la sociedad norteamericana se sacudieron las minorías, se sacudieron los grupos de línea radical, se sacudió la comunidad académica, se sacudió la comunidad económica, y todo esto al final de cuentas es como desembarazarse de un peso que venían arrastrando para darle una vez más a Barack Obama el cheque de la confianza, que esta vez, a diferencia de hace 4 años, no es un cheque en blanco. Hoy es un cheque en el que van incluidas toda una serie de peticiones y toda una serie de reclamos que el presidente inevitablemente tendrá que atender, y además de manera inmediata, si quiere que el resto de su reelección le cree las condiciones para que su partido se mantenga en el poder dentro de 4 años. Por lo pronto, me parece que el día de ayer recibimos todos una lección de política, de civismo y de ética, que ojalá nuestros políticos fueran capaces de entender, porque en ese momento nuestros políticos crearían las condiciones para que la sociedad confiara en ellos,
la sociedad les retirara el veto y la sociedad aceptara que la representatividad de los partidos está resolviendo los problemas del país. Si les parece, lo dejamos ahí y seguiremos dentro de 8 días.